Bienvenidos a la siguiente clase de química. Quien les habla, Mr. Alexander Colina. Hoy vamos a ver la tabla periódica de los elementos, definición y algunas de sus características generales. Vemos en la portada lo que corresponde al sistema periódico de elementos que conocemos en la actualidad. Bien, para ello nos planteamos el siguiente objetivo: explicar en qué consiste el sistema periódico atendiendo a sus características principales. ¿Pero qué es la tabla periódica? La tabla periódica permite establecer relaciones entre los diferentes elementos, sus propiedades y su comportamiento químico. En 1869, el ruso Dmitri Mendeleev y en 1870 el alemán Lothar Meyer, de manera independiente, presentaron su tabla periódica con 63 elementos. El científico británico Henry Moseley encontró una manera experimental de determinar el número atómico. Conocidos los valores de los números atómicos Z de los elementos, los colocó en orden creciente y observó que todos quedaban en el lugar adecuado según sus propiedades. Esta es una de las primeras observaciones más importantes, y es que básicamente los elementos están ordenados de acuerdo al número atómico, y la observancia de cómo cambian sus propiedades ya quedó establecida por construcción según este ordenamiento. Es algo bien interesante que la naturaleza ha presentado. Bien, entonces, esta es una imagen de lo que es la tabla periódica que en la actualidad conocemos con algunas de sus características más importantes. La tabla periódica es un sistema que de alguna manera nos va a ordenar los elementos químicos según se conocen hasta ahora, que han sido encontrados en la naturaleza y algunos otros que han sido descubiertos más recientemente. Nosotros vamos a enfocar nuestra atención en los más comunes, en los más utilizados. Sin embargo, en este momento no nos interesa ni siquiera empezar a memorizar símbolos de elementos, pero poco a poco nos familiarizaremos con ellos de la manera más sencilla. Llegará el momento en el que todos vamos a conocer los más elementales. Por ejemplo, una de las cosas que debemos observar aquí es que este ordenamiento de los elementos está según el número atómico. El número atómico de los elementos, si nosotros observamos esta tabla periódica, aquí donde está el puntero láser, es este numerito que está en la parte superior izquierda en esta tabla periódica. En todas las tablas periódicas no necesariamente está en la misma posición, ¿ok? Puede estar en otra. Ese número atómico está ordenado aquí de la siguiente manera. Fíjense, el primero es el hidrógeno con el número atómico 1, un protón en su núcleo. Y el segundo está para este extremo de la tabla. En el primer momento no se imaginaron que esta iba a ser la configuración de la tabla. Pero cuando fueron apareciendo los demás, este se fue rodando más a la derecha. El helio. 3, 4, 5, que es el ejemplo que tenemos aquí aparte mostrando la leyenda de la tabla. 6, 7, 8, 9, 10, aumentando el número atómico, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, vean el puntero. Y ese ordenamiento pues no fue arbitrario, fue según el número atómico de los elementos. Se observan los símbolos, nombraré algunos: hidrógeno, helio, vemos el puntero, litio, berilio está a su lado, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro, argón, ¿ya? Y así sucesivamente, potasio, calcio, selenio, y así vamos nombrando y vamos encontrando cada uno de los elementos en este ordenamiento de la tabla periódica. Bien, entonces también en esta particularmente observamos algunos colores que nos van a decir qué tipo de elemento es, que más adelante los vamos a desglosar mucho mejor. ¿Quiénes son metales? ¿Quiénes son no metales? ¿Quiénes son metales de transición? Por decir algunos en este momento, simplemente los de esta primera columna, que luego veremos que tienen sus propiedades específicas, son los llamados metales alcalinos. Los alcalinos térreos son los que están en la segunda columna que estoy aquí señalando con el puntero. Luego todos los que están en esta parte de la tabla son metales de transición. Pero ya a partir de esta columna donde está el boro hacia la derecha,
son no metales. Y aparecerán las llamadas tierras raras agrupadas en esta serie llamadas de la serie de los lantanos y los actínidos, que estos nombres van a ser de muy poco uso en la química general que vemos nosotros. Primeras clasificaciones de los elementos. Observemos algunos de los intentos de clasificación que por su originalidad o por su éxito merecen un especial reconocimiento. Lavoisier clasificó los elementos en metales y no metales, importantísimo. Berzelius creó la simbología química a la que debemos actualmente hoy el uso, por supuesto, fue muy acertada. La actual tabla periódica se la debemos a Dmitri Mendeleev. A veces colocan una J aquí. Y es el mayor de los aportes en la clasificación y ubicación de los elementos químicos. Posteriormente, Seaborg ordenó los elementos lantánidos juntos a los transuránicos. Bueno, ya esto es tema de materiales que tienen radioactividad, otros no. Tierras raras, como se llaman tierras especiales, luego hablaremos un poco sobre ellas. En el texto aparece esta nota que la quise agregar aquí porque de verdad fue interesante. Me parece interesante que la conozcan sobre Mendeleev. Para confeccionar su tabla periódica, Mendeleev modificó el valor asignado a la masa atómica de algunos elementos como el indio, el berilio y el uranio. Colocó elementos en orden inverso a su masa atómica como las parejas teluro-yodo y cobalto-níquel y dejó huecos en la tabla periódica para nuevos elementos cuya existencia y propiedades predijo, como el galio, el germanio y el escandio. Y en efecto, aparecieron esos. Él no dio los nombres, sabía que existían y iban en esos lugares de la tabla. Porque si la tabla tenía validez y la secuencia se iba a cumplir, esos elementos debían existir en la naturaleza. Y el tiempo confirmó sus predicciones. Existían. Cuando aparecieron se les dieron estos nombres. Súper interesante, ¿verdad que sí? ¿Qué establece la ley periódica? La disposición de los elementos en el sistema periódico actual no se produce al azar, sino que responde a la llamada ley periódica que se enuncia así. Muchas propiedades físicas y químicas de los elementos varían con regularidad periódica cuando estos se sitúan por orden creciente de su número atómico. La tabla periódica actual consiste en un cuadro de doble entrada en el que los elementos están agrupados en 7 periodos o filas y 18 grupos o columnas, que vamos a ver algunas de esas características. Algunas de estas son las siguientes. En cada periodo aparecen los elementos para los que el último nivel de su configuración electrónica coincide con el número del periodo, situados por orden creciente del número atómico. La tabla periódica presenta 7 periodos numerados del 1 al 7. El número de elementos que contiene cada periodo es variable. Entonces estamos hablando básicamente de que el nivel de energía más alto y con el que termina, con el que aparece en la distribución electrónica, te dicen, en el que termina la distribución electrónica, te dicen qué periodo está. Fíjense ustedes, los del periodo 3, fila 3, periodo fila, estos están en la fila 3. Si nosotros nos vamos a la tabla periódica, vamos a ver que en la fila 3 está el sodio, el fósforo, el silicio y el argón. Y si vemos sus distribuciones electrónicas, terminan en 3. El número correspondiente al cuántico 3 es el que aparece en su distribución como último término. Todos los elementos que están en el periodo 3, su distribución electrónica termina en 3. ¿En qué orbital? No importa el orbital, termina en 3. No importa el orbital ni el número de electrones que van a tener como electrones de valencia, los que aparecen en la última capa. Y fíjense que aparece y empezamos a familiarizarnos. Sodio, número atómico 11. Silicio, número atómico 14, fósforo, número atómico 15, argón, número atómico 18. ¿Ven? La distribución electrónica que empezamos a hacer en la parte anterior de esta materia, ahora nos va a empezar a servir para ubicar materiales en la tabla periódica. No nos vamos a desligar de ellas. Otra característica importante, el periodo 1 contiene 2 elementos, el hidrógeno y el helio. Los periodos 2 y 3 contienen 8 elementos cada uno. Los periodos 4 y 5 contienen 18 elementos cada uno. Los periodos 6 y 7 contienen 32 elementos cada uno, ya que incluyen respectivamente los lantánidos y los actínidos. En cada grupo aparecen los elementos que presentan el mismo número de electrones en el último nivel ocupado o capa de valencia. Aquí tenemos algunas configuraciones electrónicas del grupo número 15, es decir, de la columna número 15 de la tabla periódica. Y estos elementos son nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto.
Entonces podemos ver estas características interesantes dentro de la misma distribución electrónica de los elementos. Entonces para ello es que nos va a servir. Que sea de provecho.